estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva emisión de nuestro programa Conversación en la Catedral. El tema de esta noche será Casa de Arte, una institución cultural de Santiago y para todo el país. Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a dos distinguidos trabajadores de la cultura de Santiago, directivos de Casa de Arte. Son ellos don Carlos Fernández Rocha, conocidísimo promotor cultural, hombre de la academia y también de la televisión, y actual presidente de Casa de Arte. Y también está con nosotros Fernando Cabrera, escritor, poeta, ensayista y pasado presidente de Casa de Arte. Empecemos por dar a conocer al público algunos aspectos institucionales de Casa de Arte. ¿Cómo se funda? ¿Cuándo se funda? ¿Y con qué propósito se funda Casa de Arte? Bueno, yo creo que me corresponde esa área a mí, en cuanto yo fui uno de los fundadores de Casa de Arte. En 1983, en el verano de 1983, en Santiago había muchas inquietudes culturales en sentido general y muy pocas instituciones culturales que pudieran generar vida cultural. Me refiero a que había instituciones venerables como Amantes de la Luz, Alianzas Ibaeñas, etcétera, que ya estaban encasilladas en una, vamos a decir, una oferta de servicios culturales limitados. La otra era Bellas Artes, y Bellas Artes, sumido en el marasmo de la época aquella de Balaguer, lo que recibía eran 40 pesos más la nómina. ¿Estamos hablando de qué año, Carlos? 83, 1983. O sea que ellos apenas tenían para comprar papel higiénico, o sea que eso es histórico, eso es histórico. Y entonces empezó a moverse entre nosotros, entre un grupo en el que estaban Mirna Guerrero, Danilo de los Santos, el fotógrafo Domingo Batista, diversos pintores, escultores, en fin, como Marcelo Bermúdez, como Rosidale García. Un movimiento de hacer algo, alquilar un lugar, en fin. Entre esta gente estaba Vitico Víctor, por cierto, que ahora es presidente, o era hasta hace poco, un presidente del Consejo Presidencial de Cultura. Correcto. Así que a finales ya del 83 conseguimos un local, una casona vieja de principios del siglo, en la parte baja de la ciudad, una casona que tenía un buen patio, y recuerdo perfectamente que Marcelo Bermúdez, aquí, firmando el contrato, bajó al hospedaje y compró 4 mecedoras, y nos convocó a una reunión, y ahí estábamos sentados en el suelo la mayoría, porque nada más que había 4 mecedoras, y un gran sueño. El sueño era, por supuesto, doble. Por un lado, completar la formación de los más jóvenes, ofrecerles ofertas diferentes que no fueran las académicas, cursillos, charlas, conferencias, intercambios de ideas, exposiciones, y por otro lado, por supuesto, un lugar desde el cual proyectar los nuevos talentos. Siempre tuvimos en mente la juventud, los muchachos jóvenes que están empezando,
y siempre, gracias a Dios y un poco a la voluntad de todos nosotros, se ha mantenido Casa de Arte como un espacio abierto a la juventud incondicionalmente. Danilo y yo y Mirna ya habíamos hecho vida cultural y promoción cultural dentro de la Universidad Católica Madre y Maestra, o sea que ya estábamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo y a ese tipo de compromiso. Los demás no, pero nos integramos perfectamente en un equipo. Los primeros 2 años fueron extraordinariamente difíciles, porque cuando llegaba el momento de pagar agua, luz, teléfono ¿Cómo y subvencionaban el costo de alquiler de la casa? Lo dividíamos entre 8 y lo pagábamos, porque no teníamos cómo generar dinero. Poco a poco, bueno, fueron entrando entradas fijas, por un lado, por ejemplo, el ayuntamiento, a veces el León Jimeno nos hacía una donación, o el Banco Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos nos hacía una donación, entonces comprábamos 100 sillas, por ejemplo, y qué sé yo, armábamos cualquier espectáculo con Maridalia, que era muy de la casa, o con Xiomara Fortuna, que estaba comenzando, con Juan Luis Guerra, que ahí tocó por primera vez acompañando a Maridalia, y en fin, hacíamos actividades y generábamos un poco de dinero, con eso pagábamos el alquiler, y así íbamos de mes en mes, lo que llamamos el milagro de Casa de Arte, que nunca ha cerrado, siempre ha habido... A pesar de las precariedades. A pesar de la precariedad, nunca hemos aceptado un patrocinio fijo, nunca, aparte del ayuntamiento, que yo creo que es un deber del Estado, no es algo voluntario. Y yo no sé la cantidad de exposiciones, pero yo supongo que a lo largo de estos 17 años hemos hecho más exposiciones, conferencias, talleres, cursos y todo tipo de loqueras, ¿no? Que ninguna otra grupo cultural organización cultural de Santiago, incluso de las tradicionales. Ya, es una historia, en sus orígenes es una historia muy similar a la de Casa de Teatro aquí en Santo Domingo. Exactamente. De manera que ambas instituciones surgen a fuerza de voluntad, de un grupo de personas que tienen sensibilidad por la cultura, y tienen que vencer múltiples adversidades para hacer realidad ese proyecto. Ya han pasado 17 años prácticamente, ¿no? Fernando, ¿qué hace Casa de Arte de manera continua? Sabemos que se realizan eventos coyunturales y demás, pero tiene unos programas de formación, de capacitación, de divulgación que sean continuos. Sí, como dice Carlos, nosotros nos hemos situado en el segmento de los muchachos, de los adolescentes, de los estudiantes, y nos hemos situado con acierto, porque definitivamente estos 17 años de Casa de Arte han sido fundamentados en la gente que están trabajando actualmente por los nuevos jóvenes. Quiere decir que tenemos un campo que se va renovando cada día sobre la misma base de reclutar gente que están totalmente vírgenes en cuanto a conocimiento del arte, pero no de la cultura, por aquello de que la cultura es algo donde se vive. Nosotros tenemos cursos, talleres que se van implementando, no como lo hacen los colegios durante todo el año, sino con ciclos más cortos, 2 meses, 1 mes, en donde se aprenden las cosas básicas de la pintura, del teatro, de la danza, y sobre todo brindamos el espacio para que grupos independientes, escritores independientes se reúnan en cualquier horario, porque así como tú dices que nos parecemos a Casa de Teatro, realmente es así, tenemos las puertas abiertas siempre, y eso crea el germen para que todo aquel que tenga inquietud se vaya y encuentre similares, que ahí es que está, la esencia de Casa de Arte, de que posibilita, por ejemplo, que en el 87 se reclute a un grupo de muchachos que estaban bajo el nombre de Colectivo de Artistas Ideas en la Ucamaima, y de repente surja lo que ha sido el corazón del movimiento cultural de Santiago en los últimos 10 años, que es un festival sui generis, donde todas las manifestaciones tienen espacio, que es Arte Vivo.
Y así mismo como el colectivo de artistas, viene un grupo de fotografía que en estos momentos grupo está haciendo una labor sumamente significativa en todos los concursos nacionales. De repente, muchachos que se han iniciado, otros que vienen de grupos anteriores de fotografía, están ganando premios nacionales. Y de repente tenemos una cosecha de nombres en artes plásticas que en cierta forma ven por primera vez lo que es creación en las paredes, digamos, pobres en cuanto a materiales, pero rica en espíritu de Casa de Arte. Los pintores de Santiago ahora mismo tienen una actualidad y una presencia en todas las bienales y en todos los concursos, no decir de los escritores. Aplausos, por ejemplo, un grupo de artistas plásticos suma más de 20 integrantes. Y más que los programas así, no puedo hablarte de una academia. Nosotros en Casa de Arte no somos academia, sino más bien un centro de animación cultural abierto. Lo que estamos es abriendo el apetito a todo el que se acerca para que de repente profundice o con la guía de los que ya tenemos más tiempo en el quehacer cultural o por la misma iniciativa y lleve algo a Casa de Arte a un crecimiento personal y artístico mayor. Vamos a hacer una breve pausa y continuaremos en breves instantes conversando sobre Casa de Arte de Santiago. Continuamos con el tema de esta noche, que es Casa de Arte de Santiago, su vida institucional. En el primer segmento ustedes planteaban el hecho de que Casa de Arte existe en su dinámica institucional, interactúa con algunas instituciones públicas de Santiago. Nosotros sabemos que en aquella que es la segunda ciudad en importancia en nuestro país, existen otras instituciones, otras entidades culturales. Está el Centro de la Cultura, está Alianza Cibaeña, está el Ateneo, está las universidades. Está la universidad, está el Gran Teatro, etcétera. Claro. ¿Existe algún plan maestro que integre el trabajo cultural en Santiago? No, no existe. Hemos convocado, en la época de Mirna Guerrero, me acuerdo, como presidenta, convocamos varias reuniones, tuvimos varias reuniones. La idea era, y lo que se planteó en aquellas reuniones fue hacer una especie de circuito cultural, porque incluimos las instituciones de La Vega, de San Francisco, de Mao y de Puerto Plata. Y la idea era, qué sé yo, si Casa de Arte inauguraba una exposición, se lo pasara a La Vega a San Francisco. Hacerlas itinerantes, ¿no? Exacto, algo así. Los cursos igualmente, si ellos ofrecían un curso, luego quizás que ellos vinieran a darnos un curso y nosotros le mandábamos. Esa era la idea. Les gustó a todo el mundo, nadie hizo nada. No es que tengamos malas relaciones, porque no hay malas relaciones entre ninguna de las organizaciones dedicadas a la promoción de la cultura. Realmente no hay ni competencia, ni desavenencias, pero estamos acogotados por la precariedad. Eso es lo que pasa en términos generales. Por ejemplo, el Centro de la Cultura de Santiago recibe 119.000, creo que es, ¿no? Menos de 20.000 pesos mensuales, estimo yo que... 129.000, pero son todos salarios. Sueldos, claro. Creo que le quedan menos de 20.000 pesos para gastos corrientes, ordinarios, y obviamente ellos tienen 600 estudiantes. No pueden hacer nada.
Bellas Artes, ahora lo movieron para un lugar un poquito más amplio y más bonito, pero sigue con la misma precariedad. Reciben los salarios y quizás 2 o 3 mil pesos mensuales para actividades. Y Alianza Cibaeña y Amantes de la Luz tradicionalmente nunca han promovido muchas actividades, se han mantenido más bien ofreciendo servicios de biblioteca, de salas de reunión. Pero está también el Instituto de Cultura y Arte de Santiago, ¿verdad? Ese es el ICA, sí, el que mencionábamos antes. Que comparten edificios con el Centro de la Cultura. Exacto, comparte el mismo edificio, es lo mismo, o casi lo mismo. Entonces quedan las universidades. ¿Qué pasa? Que las universidades tienen una prioridad, que son sus estudiantes. O sea, ellos promueven sus actividades para sus estudiantes. Los que no son de la universidad quedan afuera. No es por exclusión de modo que necesaria. Está mediatizada la labor de extensión cultural de la universidad. Sí, claro. Yo te diría que sí. Entonces, ¿qué queda? Queda Casa de Arte en el medio, de alguna manera yo diría supliendo las necesidades del medio. O sea, nosotros no nos vamos con ninguno, sino tratamos de promover lo que podamos con el dinero que tenemos y a veces sin dinero. Sí, tú lo sabes. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Si nosotros te contáramos de las cuentas por cobrar que tenemos. Y tratando de ocupar un espacio que no sea competitivo con nadie. No queremos invadirle el espacio a nadie, no es nuestra intención. Son un ente de equilibrio. Al revés, yo diría, hemos tratado de acercarnos, incluso recientemente en la última Arte Vivo, tuvimos actividades en otras instituciones porque no podíamos en la nuestra. Es decir, las actividades de Casa de Arte se llevan al seno de otras organizaciones culturales de Santiago. Sí, cómo no. Varias. Hicimos en el teatro, hicimos en Alianza Cibaeña, hicimos en el Centro de la Cultura, en el ICA. No hay problema. Si bien no se pudo ejecutar aquel plan de llevarlo a distintas comunidades y demás, por lo menos lo están repartiendo en instituciones de la misma provincia. De hecho, el mecanismo que hemos estado utilizando, porque es el que, digamos, por la naturaleza del evento, de que reúne muchísimas manifestaciones distintas y... Esto es Arte Vivo. Arte Vivo. Se celebra siempre, es el llamado a la primavera, ¿verdad? Sí, celebración de la primavera, Festival de los Artistas. Y no solamente la cobertura de colaboración es con las instituciones de Santiago, con las universidades, con la alianza con Centro de la Cultura, con el ayuntamiento. También ese intercambio se ha extendido a instituciones de acá, de Santo Domingo. En los últimos 3 Arte Vivos hemos contado con el Centro Cultural Español, hemos contado con Casa de Teatro, institución a la que le dedicamos el Arte Vivo pasado por sus 25 años. Y lo que hemos hecho con Arte Vivo, en cierta manera, es aterrizar lo que se planteó en la primera presidencia de Mirna, de tener un circuito de intercambio. Nosotros lo que hemos hecho es que los espacios que son más idóneos que Casa de Arte para algún tipo de manifestación, lo hemos utilizado. Y lo hemos utilizado de una manera que es de beneficio para las instituciones que se involucran y sobre todo de beneficio para la ciudad de Santiago. Por ejemplo, tuvimos un festival de teatro en la sala pequeña del Gran Teatro Cibao, en donde pusimos a circular más de 2.000 estudiantes en 2 días de secciones consecutivas. Gratuito. Gratuito. Todo lo que se pasa en Arte Vivo es gratuito. En el Centro de la Cultura aprovechamos su sala para presentar uno de sus grupos en una función de ballet. Nosotros coordinamos la logística de búsqueda de recursos, de publicidad a la prensa, tanto escrita como televisiva, y por ejemplo en Alianza Cibaeña aprovechamos su amplio salón para conferencias literarias, mientras que para ya los conciertos, las actividades espontáneas, utilizamos la calle de la Benito Monción, el Sol y la propia sala de Casa de Arte. Pero en fin, en ese espacio que es Arte Vivo, le estamos dando posibilidad de manifestación a todas las instituciones culturales, con el escaso recursos que conseguimos, pero sobre todo con la buena voluntad de todo el mundo. Como decía Carlos,
No hay un plan, pero sí hay buenas intenciones en todas las instituciones que conforman el circuito cultural de Santiago. En la relación con el gobierno municipal, ¿ha habido algún plan particular? Creo que en algún momento se cedió un espacio urbano para que lo manejaran ustedes. Nosotros soñábamos, yo esto lo había visto en Caracas, lo habíamos hablado Mirna, Danilo y yo, Mirna Guerrero, Danilo de los Santos y yo, de la posibilidad de trabajar a través de un parque de la ciudad. Entonces, en la presidencia de Fernando, negociamos la cesión de un parque que se le había dedicado precisamente a Giorgi Morel, por la cercanía, vamos a decir, cultural. Bueno, yo creo que él manejó mejor la situación de lo que nadie se esperaba, porque nadie se esperaba que nos iban a dar aquello. Pero tú tienes la historia más fresca, nos resultó un poco difícil. Quizás el barrio no estaba preparado, quizás debimos haber empezado de otra manera. Porque la concesión se hizo por parte del ayuntamiento. Sí, un parque, hazle el cuento. Pero ahí ¿no? Realmente funcionó el proyecto de la plaza, que era un prototipo de proyección del ayuntamiento a través de instituciones culturales, una idea magnífica del síndico que para entonces era José Enrique Suet, de aprovechar las instituciones funcionales que ya tienen una tradición, que se sabe que están haciendo el trabajo, y asignarle espacios de administración, porque en realidad no nos cedieron en propiedad el local, el espacio, el parque, sino que nos dieron la administración, que coordináramos los recursos humanos que habían, ahí están funcionando todavía. ¿Qué cosas físicas tiene ese parque? Tiene básicamente un área verde y tiene una cancha de baloncesto, pero espacio para construir tiene. Pasó que hicimos actividades, coordinamos esfuerzos con la comunidad y el proyecto iba marchando, quizá no con la celeridad que todos hubiéramos deseado, pero pasó como pasan las cosas en nuestras ciudades y en nuestros gobiernos, que vino elecciones municipales, cambió el síndico y entonces cambió la prioridad. Se cayó el proyecto. Sí, nosotros hasta que estuvimos bajo la administración del otro síndico, estuvimos funcionando el proyecto porque nos estaban dando recursos, digamos, no abundantes, pero sí suficientes para tener cierto activismo. Pero al cambiar la administración, de repente mantener el logro, porque sí fue un logro de esa administración cultural, del funcionamiento de un espacio abierto, de un parque como centro de animación cultural, de repente nos resultó del mayor agrado de la nueva administración y sencillamente por inercia, por descuido, por falta de recursos, el proyecto está... Yo lo asumo de esa forma, está dormido, porque todavía la idea, con todo lo romántica que es, nos interesa, pero a falta de recursos el proyecto se ha quedado así. Muy bien, vamos a una nueva pausa y retomamos ahora este tema. Continuamos desarrollando el tema de esta noche, Casa de Arte como institución cultural que labora en Santiago y sus aportes. ¿Cómo evaluarían ustedes el trabajo que ha venido haciendo en aras de crear una Secretaría de Cultura, que es su objetivo ulterior, el Consejo Presidencial de Cultura? ¿Ha impactado el trabajo del Consejo Presidencial de Cultura favorablemente las actividades que ha venido desarrollando, por ejemplo, Casa de Arte en Santiago? Yo, o sea, estoy bastante vinculado a algunos de los proyectos del Consejo, no como Casa de Arte, sino como individuo. Es decir, no en tu condición de presidente de Casa de Arte. Yo creo que la problemática, creo que habría que plantearla de esta manera. Cuando estábamos en la época de Balaguer, el asunto era muy claro. A Balaguer no le interesaba nada de esto. Entonces uno sabía sus límites. Es decir, Balaguer era un presidente, un intelectual
que no le interesaba. No le interesaba. El trabajo campo de la intelectual, cultura, eso cultural, era... el campo de la cultura no era de su interés. Pero entonces cuando llegó el gobierno del PLD se nos dijo una cosa, se desarrollaron, vamos a decir, pasos encaminados a un Ministerio de Cultura y nos dejaron así. Ellos no tienen nada que ver con la vida cultural del país. Es decir, en realidad. Lo que vienen planteando es una especie de abstracción, no tiene nada que ver en términos concretos. Exactamente. Es decir, quizás por cuestión de dinero, por lo que sea, pero la relación existente entre los grupos culturales activos y el Consejo es muy escaso. Pero sí han tenido recursos. Han tenido recursos que los han metido en una serie de actividades. Por ejemplo, aquella famosa del Luperón, que no llegó a ningún sitio. Era el fruto de la nada. Era el fruto de la nada. Yo creo que el fallo fundamental no fue llegar con humildad a las ciudades y ver quiénes están haciendo cultura. Claro. Bueno, vengan, vamos a hablar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y vamos a darle seguimiento a esta reunión. No como se hizo, que se hizo un diagnóstico y jamás en la vida ha vuelto a haber un acercamiento a esas instituciones. Pero que además ese diagnóstico tenía que descansar fundamentalmente sobre las entidades que ya venían realizando un trabajo por años. No del ayuntamiento todo, y de la gobernación. En vez de contar con Casa de Arte, con Alianza Cibaeña, incluso con Bellas Artes, no. Se hizo todo a través del ayuntamiento, que está politizado, como todo el mundo sabe, y de la gobernación. Entonces, el resultado, yo creo que hay que aceptar que el diagnóstico está bastante bien, aunque tiene sus, vamos a decir, sus carencias. Pero la realidad es que la incidencia que ha tenido el Consejo en la vida cultural fuera de Santiago, fuera de Santo Domingo, es cero, o muy escasa. Aquí en Santo Domingo sí se ha sentido, aquí se han hecho muchos cursos, de vez en cuando se acerca gente al Consejo y le facilitan 10.000 pesos, 5.000 pesos. A veces le facilitan, como el primer festival de cine de Santo Domingo, le prometen 100.000 y luego le salen con 10. Si tuviéramos que evaluar la vida cultural en Santiago hoy día, ¿qué balance arrojarían ustedes? ¿Al margen del Consejo o a partir del Consejo? Y más allá de las acciones de Casa de Arte. A mi parecer, en Santiago, así como hay un crecimiento económico significativo, que no es secreto para nadie, de repente en los últimos 10 años, y debemos ahí estar satisfechos con el trabajo de Casa de Arte, hay una especie de renacer artístico también, en función de no tener o de tener escasa tradición creativa residiendo en la ciudad. No estoy diciendo que no tuvimos en el pasado grandes figuras artísticas, pero por lo general estas figuras, en cuanto empezaban a destacar, venían a residir a Santo Domingo y perdían el contacto, la vida cultural no se hacía dentro de la ciudad. De repente, a partir del grupo fotográfico de Domingo Batista, de los Friordanos, de Casa de Arte, de repente se ha creado un conjunto de artistas de todas las manifestaciones, escritores, pintores, músicos, que sí son representativos del día a día de la ciudad de Santiago y de la región. Y están radicados allí. Que radican allá. Que de repente muchos de ellos ya con presencia nacional e internacional, de repente salen, cumplen los compromisos que tengan en función de su propia proyección, pero retornan a hacer vida cotidiana a Santiago. Y eso es el logro mayor que hemos tenido en los últimos 10 años. De repente ya tenemos pintores a quien ver. De repente los escritores de Santiago echamos los ojos hacia atrás, hacia 15 años hacia atrás,
y nos encontramos que tenemos una ciudad vacía. Fuera de los intelectuales de la Ucamaima, en Chaustegui Cabral y la gente que surgió a partir de él, nosotros no tenemos otro contacto con una tradición literaria. Así nos vamos a la pintura y tenemos 3 o 4 nombres importantes, pero de repente el que se inicia en la actividad creativa no tenía a alguien que estaba en esos momentos, digamos, sobrepasando los obstáculos que da el proceso de creación y de divulgación de lo que se está creando. Entonces ya tenemos una generación de artistas en Santiago, podemos hablar de una generación de artistas y numéricamente podríamos estar hablando fácilmente de 60, 70 artistas conocidos de trayectoria significativa que están haciendo vida. Eso ya de por sí es un grandísimo logro de Casa de Arte y de todas las instituciones que se han embarcado en la formación, en el soporte, en el paño de lágrimas de esa generación de creadores espontáneos que con el escaso beneficio económico que genera la actividad, de repente están dedicándose de cuerpo completo a ese quehacer. De manera que hay en Santiago un dinamismo cultural que permite compararlo con el desarrollo que en términos de infraestructura y en términos económicos está experimentando la ciudad. Permítanos hacer una nueva pausa, volvemos en breve. Seguimos conversando acerca de Casa de Arte de Santiago. Hemos visto que ya está a punto de cumplir sus 17 años. ¿Cuál sería el balance en términos de logros alcanzados por Casa de Arte? Yo siempre soy muy insatisfecho con lo que se hace. Yo creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que siempre se puede hacer mejor. Yo creo que siempre se puede llegar más lejos. Pero yo creo que también la última Bienal de León Jiménez, por ejemplo, nos probó de manera fehaciente que la impronta de Casa de Arte en la cultura de Santiago es obvia, es evidente. 6 de los premios de esa Bienal eran gente, habitantes de la casa, simplemente. Gente que había comenzado, que había ido, que había hecho sus primeros dibujitos, y había comenzado a colgar cuadros allá y de pronto premio nacional, premio de la Bienal. Para mí esto significó realmente un repensar el proyecto internamente y hacer un acto de fe más firme en que los jóvenes vale la pena trabajar para ellos. Y incluso yo asumí la presidencia de Casa de Arte motivado por eso, porque yo creo que la razón de ser de Casa de Arte es tratar de que todos esos jóvenes tengan el espacio que necesitan y que merecen, las dos cosas, y que el Estado no les está dando, ni otras instituciones de Santiago. Así que yo te diría, yo creo que ha sido en muchos espacios culturales la impronta es sumamente clara y valiosa. Tú has puesto ejemplos de logros en el ámbito de las artes plásticas, sí, las artes visuales, en la literatura, en el teatro. Sé que tienen una prácticamente nueva sala de cine allá en Casa de Arte. Fernando, ¿cómo se mueve la literatura en Santiago? Ese que es tu ámbito, digamos, más natural. Ahí te sientes tú como pez en el agua. No, y de hecho podría hablar un poquito de las otras manifestaciones. ¿Quién no conoce a Rafaelito Mirabal? ¿Quién no conoce a Patricia Pereira, a Feyé Vega? Son los músicos de Casa de Arte. Al mismo Vitico. Víctor, Jochi Sánchez, estamos hablando de Vitico Cabrera en artes plásticas, de José Genao, estamos hablando de muchísima gente en literatura. De repente tenemos allá agrupado el Círculo de Escritores de Santiago, que reúne un grupo de muchachos con
publicaciones. Por lo menos en el ámbito de Casa de Arte deben existir 10 autores con libros publicados, y publicados en los últimos 6 o 7 años. Quiere decir que el fruto de las conversaciones, de las charlas que se están dando en Casa de Arte ya están viéndose reproducidos por el mismo proceso de asimilación, de crecimiento de los individuos. De hecho, algunos premios importantes que se dan aquí en la capital, que son convocatorias nacionales, han sido ganados por escritores de Santiago, claro está. Tenemos y en el área de fotografía, por ejemplo, estamos arrasando. Fotografía artística, ¿verdad? Sí, estamos arrasando. O sea, todos los concursos, casi todos los premios se van para Santiago. Y claro, acá tenemos de repente cuentistas y poetas de Santiago con premios, premio Pedro Enrique Ureña, Casa de Teatro, cuentistas, poetas, no solo que realmente la producción es variada y es constante. Hay digamos, una presencia importante de Casa de Arte ya a través de sus duendes, utilizando una palabra muy de Fray Ginebra, en todo el quehacer cultural, no solo de Santiago, y ahí yo voy a ser un poco más abierto que Carlos Fernández Rocha, la presencia de Casa de Arte en el país. Hay una ausencia, no del quehacer cultural en Santiago, sino de la crítica nacional en Santiago, que no está evaluando quizás, o no se está dando cuenta, como se está dando Ada Balcácer, que dice que de repente la sensibilidad creativa de fin de milenio del país está en Santiago. Es decir, que no hay una apreciación por parte de los críticos y de los medios de comunicación de la calidad y de la trascendencia del trabajo que se está haciendo en Casa de Arte. Precisamente, están ajenos al proceso que se está dando en Santiago. Están ajenos y se ve, no ya cuando estamos hablando de evaluaciones directas a obras, porque cuando se vamos a las bienales, a los concursos literarios, a los concursos fotográficos, de repente en las bienales y concursos nacionales plásticos de los últimos 6 o 7 años, yo te aseguro que entre los premios hay un 30 o un 40% de personas, de artistas de Santiago o de la región asociado al quehacer de Santiago, que es premio en cualquiera de las manifestaciones artísticas que se está dando. Y de repente que los individuos tengan ese crecimiento no es ajeno a que haya digamos, un movimiento de animación cultural importante. Sin embargo, de repente la evaluación de Casa de Arte con relación a otras instituciones similares, con programas soportados en presupuestos significativos, que se parangonan en calidad y en cantidad, de repente no es evaluada con la vara de justicia, porque no estamos pidiendo que de repente se vea con posibilidad de premiación, sino sencillamente que se vea lo que se está haciendo y que se hable. Se ha sabido algo de lo que está pasando en Santiago a raíz del suplemento cultural del periódico del Caribe, porque Danilo de los Santos, Carlos Milnas y yo, de repente en los últimos 3 años hemos venido trayendo la vida cultural de Santiago a Santo Domingo, pero es la única ventana que de repente ustedes tienen acá en Santo Domingo para saber lo que está pasando allá. Es bueno que no se dejen, que se dejen picar por la curiosidad y averigüen lo que está pasando allá, porque creo que es importante. Sí, yo creo que hay que tener claro que es un reconocimiento a Casa de Arte. Yo creo que Casa de Arte es ajeno a eso y vamos a seguir trabajando igual, con premios, con Casandra, sin Casandra, con premios de crítica. Eso nos resulta completamente indiferentes. Pero no nos resulta indiferentes en el sentido de que hay una serie de instituciones que reciben un apoyo del Estado que tal vez no merecen, mientras que nosotros necesitamos dinero a veces para pagar la luz. ¿Cuál es el reto mayor en ese sentido que tiene Casa de Arte hoy día, desde el punto de vista de los recursos que necesita para continuar realizando su trabajo? Mira, hemos tenido conversaciones largas para tratar de adquirir la casa. Tenemos un pequeño fondo patrimonial, que eso es, bueno, inclusive no lo tenemos en dinero, precisamente para no dejarnos llevar de las precariedades y de las urgencias. Pero tenemos un pequeño fondo patrimonial y necesitamos 1,5 millones, más o menos 2 millones,
para comprar la casa y acondicionarla o terminar de acondicionarla. Y sobre todo queremos que el Estado nos dé lo que nos quieran dar, pero que nos lo den de verdad. Bueno, señores, este programa sirve de tribuna para que esos clamores lleguen al seno de la sociedad. Gracias, Carlos Fernández Rocha, gracias, Fernando Cabrera, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.